Bienvenidos. El grupo número 1 les va a presentar mediante un video el proyecto número 3. ¿Cuándo nació el COVID-19? Los primeros casos fueron diagnosticados en la ciudad china de Wuhan hace un año, antes de que la enfermedad se programara en Asia y luego por el resto del mundo. Creemos que los primeros casos en Wuhan fechan en los principios de diciembre. Proceso de contagio. Por similitud con otros coronavirus conocidos, se piensa que el nuevo coronavirus se transmite principalmente por la vía respiratoria y por el contacto directo con las secreciones infectadas. La transmisión del COVID-19 se transmite de una persona contagiada a otra persona que no lo está, por medio de dos vías. La primera vía es a través de inhalación directa. La segunda vía es a través del contacto con objetos y superficies. El proceso de incubación. Normalmente el periodo de incubación del nuevo virus, es decir, el periodo entre la infección y la aparición de síntomas, es de 2 hasta 14 días. La Organización Mundial de la Salud, el Instituto Robert Koch y el Ministerio Federal de Salud alemán también siguen asumiendo este plazo para detectar el virus. Por consiguiente, los casos sospechosos son aislados durante 2 semanas. En casos raros, el periodo de incubación de coronavirus de Wuhan podría ser de hasta 24 días, según el estudio del 9 de febrero de 2020 que se publicó en la plataforma de investigación médica medRxiv. En general, los síntomas principales de las infecciones por el coronavirus pueden ser los siguientes: tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el apetito, obstrucción nasal, goteo, problemas para hablar y problemas para moverse, malestar en general y escalofríos. Dependerá del tipo del coronavirus y de la gravedad de las infecciones que se presenten en cada una de las personas. ¿Cómo el coronavirus ataca el cuerpo? Si los pulmones son la zona cero para la COVID-19 y existen muchas infecciones de COVID-19, por ejemplo, causan daño al corazón, a menudo lo suficientemente rápido y serio para causar influencia cardíaca o ataques cardíacos. También existen más complicaciones potencialmente mortales, no solo afectan al corazón, sino también los riñones y el cerebro, mediante infecciones agudas o derrames cerebrales. ¿Cómo reaccionan nuestras biomoléculas ante el COVID-19? Es como un misil que va dirigido hacia un órgano en particular y no hacia otro. Un rasgo particular de la respuesta adaptativa es que deja memoria. Es decir, recuerda que los patógenos con los que tu cuerpo ha entrado en contacto en el pasado y por ello sabrá cómo combatirlos en un futuro. Al estornudar o toser, simplemente expulsamos gotitas y esas dichas gotitas caen en el aire, dado el tamaño y masa. De las mismas no se puede despreciar la resistencia del aire, por lo que hemos de considerar que las gotas caen de un fluido viscoso. Así supondremos que la gota es esférica y no cambia su tamaño y peso, no hay evaporización. Asumiremos que se cumple la ley de Stokes, que establece que la fuerza de rozamiento es proporcional al diámetro de la gota y a la velocidad, y que actúa en dirección contraria al movimiento. Luego mejoraremos esta aproximación. Se afirma que en un estornudo las gotas pueden salir a una velocidad de hasta 160 km por hora, valores que nos parecen excesivamente elevados. Los resultados obtenidos aquí muestran una distancia teórica que nos ayudan a entender las medidas de seguridad referente al distanciamiento físico. Estas medidas tratan de evitar que los virus que salen de las vías respiratorias de una persona afectada llegue directamente a otra. No obstante, hemos de tener en cuenta que de modo general, cuando una afectada tose o estornuda, la distancia de alcance de las gotitas respiratorias suele ser sobre la superficie más próxima, la cual normalmente se encuentra a una distancia incluso menor que cualquiera de las obtenidas con unos modelos tan sencillos como los que aquí propuestos. Podemos estimar la distancia a la que se desplazan las gotitas respiratorias cuando son expulsadas al toser o estornudar. Los resultados obtenidos en esta coordinación con las indicaciones que nos están brindando en estos tiempos de pandemia es mantener una distancia de 1 y 2 metros y taparnos la boca cuando estornudamos o tosamos y impedir que ésta llegue a una distancia mayor. En el Ecuador hay un aproximado de 17 millones de habitantes. El proceso de propagación de una epidemia
En sus primeras fases sigue una regla parecida a esta. Supongamos que un primer infectado contagia a 2 personas y que cada una de ellas infecta a otras 2 y así sucesivamente. Consideremos que este proceso se repite cada 2 días. Añadamos algunas complicaciones más para el caso presente. 237.158 personas equivale al 1,4% de casos confirmados con pruebas PCR. 13.058 personas requieren atención hospitalaria y permanecen ingresados 2 semanas, es decir, el 5% de la población. 835.475 equivale al 11,8% de muestras para RT-PCR. Solo se diagnostica la enfermedad a 47.432 personas, es decir, el 20% de los contagiados. 549.701 equivale a 7,8% de casos descartados. 257.138 habitantes equivale a 1,5% de la población de casos recuperados. 27.598 equivale al 1,6% de casos con alta hospitalaria. 14.562 equivale al 8,5% de personas fallecidas por COVID-19. 2.332 personas infectadas mueren 14 días después de haber contraído el virus, es decir, el 1% de la población. El ibuprofeno es un fármaco que se usa para tratar la fiebre y el dolor. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroides, AINE. Bloquea la producción y la liberación de sustancias químicas del cuerpo que causa el dolor e inflamación. Ibuprofeno es un compuesto no esteroide derivado del ácido propiónico con marcadas propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Su mecanismo de acción podría ser debido a la inhalación de la síntesis de prostaglandinas. Una formulación con propiedades bactericidas que habían sido demostradas inicialmente. Propiedades viricidas que se descubrieron después y por supuesto no se le podía negar al ibuprofeno su principal y más importante propiedad, que es la de ser antiinflamatorio. Sabemos que esta formulación tiene in vitro capacidad inhibir del virus, que tiene un pH ligeramente alcalino y que tiene propiedades antiinflamatorias, analizó el investigador. Y profundizó las infecciones por SARS-CoV-2. Se sabe que ocurren cuando hay interacción de la proteína del virus y la proteína de la membrana en un pH ácido, y que si se le da un medio alcalino, disminuye la propiedad de interacción y nuestra formulación tiene un medio alcalino. Entonces teníamos 3 variables sobre las cuales podríamos pensar que una primera etapa por lo más importante en su potencial de gran capacidad antiinflamatoria. Mutaciones y cepas de SARS-CoV-2. ¿Por qué un virus muta? Cuando penetra en una célula, el virus se replica, es decir, se copia a sí mismo para programarse. A cada réplica se producen errores en la copia del genoma que pueden tener una incidencia. Ya me equivoqué ya. Del espacio. Mutaciones y cepas de SARS-CoV-2. ¿Por qué un virus muta? Cuando penetra en la célula, el virus se replica, es decir, se copia a sí mismo para programarse a una réplica. Se producen errores
en la copia del genoma, que pueden tener una incidencia más o menos importante en el comportamiento del virus. Ya habían comenzado a secuenciar centenares de cepas de SARS-CoV-2 para buscar mutaciones que pudieran haber modificado las propiedades del virus. Observaron cómo, a diferencia del VIH, estaba mutando a mucho menor ritmo, pero una mutación en el gen que codifica la glucoproteína de superficie se venía repitiendo en todas las muestras a esa cepa, la denominaron D614G. Se reconoce que los enfermos afectados por la variante D614G tienen mayor carga vírica en la vía respiratoria alta, pero no tienen mayor gravedad de la infección. Varios investigadores sostienen que no hay pruebas sólidas de que esta cepa tenga un efecto significativo en la diseminación del virus. Los virus compuestos de ARN, como el SARS-CoV-2, VIH y gripe, tienden a mutar rapidez a medida que se van replicando en el interior de su huésped, debido a que las enzimas que copia el ARN tienden a cometer errores. Las secuencias periódicas del SARS-CoV-2 apuntan a que cambia más lentamente que otros virus ARN, quizás por la existencia de una enzima proofreading que corrige los errores acaídicos en la replicación. Y como otras mutaciones existe la B1.1.7. Esta cepa parece afectar a las proteínas del pico del coronavirus, que cubre la capa exterior del coronavirus y le da su apariencia espinosa. Estas proteínas ayudan a que el virus se adhiera. Las células que conlleva una modificación de las proteínas, que es muy importante porque es de las que sirve para el encaje del virus del apetito respiratorio. Esperando que el video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.